El título del tema se llama La religión de la Odisea. Quiero hacer una pequeña aclaración. Yo no vengo a traer un látigo, hermanos, y si por ahí se entendiera que vengo con un látigo, el primero que tiene que ser azotado soy yo. Así que, pero no vengo con un látigo, hermanos. El mensaje a la iglesia de la Odisea, que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, es un mensaje del Señor Jesucristo, ¿sí? Con todo el amor que el Señor nos tiene para la felicidad de nuestra iglesia, ¿sí? Para que podamos vivir de una manera distinta la fe. Y la religión, la Odisea, sabemos que de las 7 iglesias es la última en la serie de 7 de Apocalipsis, es la última iglesia que ha arrancado desde el año 1844 hasta antes de la venida de Cristo, es decir, la iglesia actual, es el estado de la iglesia actual. La Odisea significa el pueblo del juicio, pueblo juzgado. Y es un mensaje que el Señor Jesucristo le da en forma específica al estado que tiene esta iglesia. Es prácticamente de todas las iglesias, podríamos decir que es la peorcita, es la peor iglesia. Pero el Señor, en su infinito amor, le da la solución. Y eso es lo que vamos a meditar en esta mañana de sábado. Quiero decirle, hermanos, que la religión de la Odisea es viejísima. No es de los últimos tiempos, sino ha comenzado desde el principio, ¿sí? Nosotros vemos la religión, la Odisea, en Adán y Eva. Cuando ellos cayeron, quisieron solucionar su problema ellos mismos. Ellos quisieron solucionar al buscarse, al ver que estaban desnudos, se tomaron hojas de higuera para cubrirse su desnudez. Luego continuó con Caín y Abel, ¿sí? El Señor le dijo: ofrézcanme un cordero que me representaba a mí, mi sacrificio. Pero Caín, que tenía la religión la Odisea, rechazó al cordero. No, yo no quiero el cordero, yo tengo mis frutos. Con mis frutos yo quiero agradar a Dios. Después continuó con Abraham. Abraham, junto con su esposa, intentando ayudar a Dios, no dependiendo en forma absoluta en la confianza en Dios por la fe, quisieron ayudar a Dios y, hablando, digamos, en nuestro lenguaje, embarraron totalmente sus vidas, porque involucraron a otra mujer y quisieron ayudar a Dios en la promesa que Él le había hecho con el objetivo de darles un hijo. Lo imposible para Dios es posible. Luego continuó con Jacob, y ahí está muy conectado con el libro de Apocalipsis, porque de Jacob, de tener el nombre de usurpador, de tener el nombre de engañador, pasó a ser vencedor Israel. Y en Apocalipsis nosotros encontramos las promesas que dice que al que venciere, es decir, que está muy conectado con la vida de Jacob. Y eso quiere decir que el estado de la Odisea no es que va a estar siempre así, sino que puede ser vencedor, escuchando el consejo de nuestro Señor. Luego nosotros encontramos la religión laodicense en el pueblo de Dios, cuando ellos no entendieron el pacto. El pacto es necesario un estudio profundo, ¿sí? Y una mirada distinta del pacto, porque hay confusión en el tema de los pactos. Hay que entenderlo bien a los pactos. Y ellos hicieron pacto con Dios, pretendieron obedecer la ley de Dios y a los pocos días fracasaron
y terminaron apostatando, adorando a otros dioses. Era la religión laodicense. La religión laodicense es intentar uno mismo, pretender alcanzar la salvación y creer que vamos a ser salvos por nuestras obras. Luego encontramos al pueblo que tenía que tomar Canaán cuando estaba al borde, al límite, de esa tierra. El Señor le dijo, tómenla, y solamente hubo dos mensajeros, dos espías, que entendieron a Dios lo que tenían que hacer, y ellos tenían que tomar. Pero los otros espías manifestaron incredulidad en el Señor, y ahí obtenemos que se levantaron en contra de estos dos mensajeros del Señor, ¿sí? Y rechazaron el mensaje. Y el espíritu de profecía nos dice que el mensaje a la iglesia de la Odisea va a ser rechazado. Y así sucesivamente encontramos la religión laodicense a lo largo de toda la Biblia. Y ahora, en el Nuevo Testamento también estaba la religión laodicense, y eso es lo que vamos a ver. Así que nos vamos a concentrar en la crítica que el Señor le dice, el diagnóstico que le da a esta iglesia, y en ese diagnóstico encontramos salvación. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, en forma específica. Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 16 y 17. No todos conocemos el estado de la Odisea, que nos dice que no eres ni frío, no eres ni caliente, y ojalá fuese frío, le dice el Señor. O sea, el anhelo del Señor que ojalá fuese frío o caliente, son dos extremos, porque Él lo puede alcanzar. Si es frío, el Señor puede alcanzar, contagiar con su calor, y si es caliente, no está sirviendo al Señor. Pero el laodicense no es ni frío ni caliente, no es ni una ni la otra cosa. Es tibio, y eso es lo que dice el versículo 16. Dice así: porque eres tibio. 3:16, porque eres tibio, ni frío, ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Versículo 17, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. En el versículo 17 está concentrado en cada palabra está concentrada la religión de la Odisea, que es, en esta mañana vamos a entenderla, ¿sí? Lo primero que el Señor le dice es, versículo 17, tú dices. El Señor no está hablando de ella. No está hablando, porque el Señor elogia, a la iglesia. Hay alguna iglesia que el Señor la elogia, y Él dice. No, la Odisea, ella dice, tú dices. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo humano, ¿sí? Que dentro de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, hay ideas humanas, cosas humanas. Tú dices, ¿sí? Y vamos a ir, para entenderlo, vamos a ir a Lucas, el capítulo 18. No pierdan Apocalipsis, porque vamos a estar yendo y viniendo. En Apocalipsis 18 vamos a encontrar y identificar a esta religión. Lucas 18. Noten cómo la palabra de Dios sola nos va explicando esta religión, que no es lo que el Señor quiere, sino es algo personal. En Lucas, el capítulo 18, noten ustedes lo que dice el versículo 9 hasta el 12.
Es la historia del fariseo y el publicano, muy conocido por todos nosotros. Dice así el versículo 9, dice, para algunos que se tenían por justos, para algunos que se tenían por justos, es decir, ellos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. ¿Sí? El Señor veía que algunos se tenían por justos y hacían y menospreciaban a los demás. Entonces el Señor cuenta esta parábola. Dice así, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, vamos a decir religioso, el otro publicano, vamos a decir un mundano. ¿Sí? El fariseo oraba de pie, y noten cómo es prácticamente lo mismo que dice en Apocalipsis, en la Odisea. Dice, oraba de pie consigo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dice el Señor a la Odisea? Le dice, tú dices. Y acá el fariseo estaba orando de pie consigo mismo, es decir, no estaba ni siquiera hablando con el Señor. Él pensaba que estaba hablando con el Señor, pero estaba hablando consigo mismo. Tú dices consigo mismo. Es decir, que esta religión es la misma religión que practicaban los fariseos, que tenían una religión distinta del que el Señor le había dado. Entonces dice, oraba de pie consigo mismo, tú dices, de esta manera, Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Esa es la religión laodicea, la religión farisea, que pretende agradar a Dios con sus obras. Hay cosas que Dios lo ha pedido, sí, lo ha pedido. Ha pedido el Señor obedecer la ley, sí, pidió. No ser ladrón está en la ley, sí. No ser injusto, sí. No ser adúltero está en la ley, sí. Ni aun como este publicano. Es decir, el Señor no nos ha mandado a llevar una vida, digamos, desordenada, sino una vida justa. ¿Sí? Pero ¿dónde está el problema? El problema está que es una obra de Él. Una obra de Él. Es decir, su confianza estaba en sí mismo. Y por eso pretendía obtener la salvación y se creía más justo y más santo. Esa es la religión de la Odisea. Es una religión que es una religión farisea, ¿sí? Que piensa, cree. Ellos dicen, nosotros decimos que pretendemos o creemos, estamos convencidos de que somos mejores, pero el Señor le dice que no, tú dices, yo no te digo de vos, tú dices. Volvamos a Apocalipsis. Entonces el versículo 17, 3:17 dice, tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido. ¿Sí? El laodicense, el tema de la riqueza, está bien detallado. Vamos a buscar en Santiago capítulo 2, el versículo 5, ¿sí? ¿Qué es lo que cree el laodicense que tiene? Santiago 2.5 nos dice qué es lo que es la verdadera riqueza y que está conectado también con el oro que el Señor nos ofrece, ¿sí? Con la riqueza, la verdadera riqueza que el Señor nos ofrece. En Santiago capítulo 2, versículo 5 nos dice cuál es la verdadera riqueza. Dice, amados míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y hereden el reino que ha prometido a los que lo aman? ¿Sí? Es decir, la verdadera riqueza es fe, ¿sí? Ricos en fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el laodicense cree que tiene fe, ¿sí? Cree que tiene fe. Y esto también nos conecta
al libro de Gálatas, el capítulo, la base de la fe, ¿cuál es? Es la palabra de Dios, pero en el libro de Gálatas también nos une el tema de la fe. Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 6, nos dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la verdadera riqueza, el oro que el Señor nos ofrece, es la fe que obra por el amor. Entonces el laodicense cree que tiene fe, cree que tiene amor, ¿sí? Está convencido de que tiene fe y de que tiene amor, ¿sí? Volvamos a Apocalipsis 3:17. Yo soy rico, cree que tengo fe y cree que tengo mucho amor, y estoy enriquecido y nada necesito. Esto es tremendo lo que el Señor le remarca a la Odisea. Nada necesito, ¿sí? En esta parte, la Odisea comete el mismo error que cometen los Gálatas. Vamos a ir a Gálatas, el capítulo 3. Volvemos a Gálatas. En el capítulo 3, ahí el apóstol Pablo los exhorta a los Gálatas y les dice algo un poquito fuerte. Gálatas, el capítulo 3, versículo 1, les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, a quienes Cristo fue presentado crucificado? Versículo 2, solo esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Versículo 3, ¿tan insensatos sois? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? ¿Qué es lo que le pasaba a los Gálatas? Los Gálatas aceptaron el Evangelio, aceptaron al Señor Jesucristo. Lo mismo que la iglesia de la Odisea es cristiana, ha aceptado al Señor Jesucristo, ha aceptado el Evangelio. Pero los Gálatas comenzaron por la fe, y bueno, nosotros cuando aceptamos el Evangelio, aceptamos el perdón de Dios, somos bautizados, y se nos enseña, inclusive tenemos que revisar los estudios bíblicos, porque hasta se nos enseña que, bueno, ahora el Señor te ha perdonado, ahora vos con tu fuerza, con tu voluntad, tenés que obedecer la ley, ¿sí? Y entonces nosotros cometemos el error de los Gálatas, de comenzar por el Espíritu y terminar por las obras. No, eso es una insensatez, le dice el apóstol Pablo, no. Se comienza con el Espíritu y continuamos con el Espíritu, porque dice que el justo vivirá por la fe. Somos justificados, perdonados por la fe, ¿sí? Y vamos y tenemos que obedecer por la fe también, ¿sí? Nuestras obras, nuestra obediencia humana no le sirve al Señor, ¿sí? Por eso el laodicense dice: no necesito de Cristo para obedecer la ley, yo puedo obedecer la ley solo. No. Necesitamos la mano del Señor para obedecer la ley en forma perfecta. La obediencia a la ley es por la fe. Somos justificados por la fe, perdonados por la fe, somos santificados también por la fe, ¿sí? La santificación no es obra humana. El Señor acá me ha rescatado, ahora sigo yo solito. No, vamos a chocar una y otra vez contra la pared si hacemos eso. Volvemos a Apocalipsis. Tú dices: yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. No lo necesito ni siquiera al Señor Jesucristo para que me ayude a obedecer la ley. Soy autosuficiente. Y acá viene la realidad de la iglesia de la Odisea. Le dice así: y no conoces. Es decir, lo que vive
la religión laodicea es muy distinto a cómo está mirando el cielo. El cielo está diciendo, no conoces. Es decir, el cielo nos está diciendo, somos ignorantes, estás ignorando tu verdadera realidad. En el libro de Oseas, el profeta le dijo, mi pueblo fue talado por falta de conocimiento. El conocimiento es información más la experiencia. No es solamente información. Y nosotros, digamos, como iglesia laodicense, como iglesia adventista, tenemos mucha información. Y por ahí, digamos, pensamos que tenemos tanta información que tenemos fe, y no. Podemos tener montañas de información, pero no tener el conocimiento de Dios y no obtener la experiencia, que es algo devocional de todos los días. El Señor le dice, no conoces. Y acá empezamos a ver la religión laodicense en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Cuál es esa parte? De los 3 clases de perdidos que el Señor pone como ejemplo, tenemos la oveja perdida, tenemos la dracma perdida y tenemos el hijo pródigo. De esas 3 clases, digamos, de perdidos, la Odisea representa la dracma perdida. ¿Por qué representa la dracma perdida? Vamos a ver lo que dice en el libro de... no tomé nota de ese versículo, pero bueno, es una de las parábolas. ¿Sí? A ver. Sí, es una de las parábolas. No todos conocemos, digamos, el tema de la dracma perdida. La dracma perdida es de mucho valor para la dueña, en ese caso en la parábola. Y estaba perdida. ¿Y estaba perdida dónde? Estaba perdida dentro de la casa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos estar perdidos dentro de la iglesia, ¿sí? Y aquí va, digamos, lo fundamental de este mensaje, ¿sí? Saber, digamos, que podemos tener una religión equivocada, una idea equivocada del Evangelio, y haber venido año tras año a la iglesia, pero cuando llegue el momento el Señor nos diga, no te conozco, como ya vamos a ver en unas parábolas, digamos, que el Señor también aplica, ¿sí? Entonces, el laodicense está perdido dentro de la iglesia, dentro de la casa, y no conoce. Bien, volvamos ahora a Apocalipsis 3:17. Y no conoce, dice, que eres un cuitado, ¿sí? La palabra cuitado en otras versiones lo traduce como desventurado. Yo había hecho un juego de palabras. El Señor dice que nosotros, si escuchamos el mensaje de Apocalipsis, somos bienaventurados, somos felices. El Evangelio ha sido hecho para que seamos felices. Una vez que comprendemos el Evangelio, somos felices, ¿sí? Pero el laodicense no es feliz, es un desventurado, ¿sí? Noten lo que dice el significado, ¿sí?, de cuitado. Dice que significa afligido. Desventurado, obviamente, como lo ponen otras versiones, triste, apenado, acongojado, amargado, desconsolado, desesperado, atribulado, desolado, sufriente, de poco ánimo, ¿sí? El Señor nos da la radiografía, digamos, de nuestra condición, y no es feliz. El laodicense no es feliz. ¿Por qué? Porque tiene una religión equivocada. Es una religión de apariencia. Apariencia, dice, de piedad, pero no es la verdad, no es lo que el Señor le ofrece. Entonces, el Señor nos dice, somos cuitados, somos desventurados, somos infelices, ¿sí? La realidad nuestra, aunque nadie la pueda ver, somos unos infelices. Fuerte, ¿no? Sí, es fuerte, pero es el Señor de amor, nos ama, por eso es que nos da este mensaje. Dice, eres un cuitado miserable. ¿Qué quiere decir? Lo que
el laodicense, el fariseo tiene, que cree que es de valor, no le alcanza para obtener la salvación, no le alcanza en nada. El miserable es aquel que no tiene ni siquiera para comprar un pedazo de pan, y esa es la condición del laodicense. Lo que tiene no le alcanza para obtener la salvación. Por eso el Señor le dice que eres miserable, pobre. Esa es la realidad. Cree que tiene fe, pero no tiene fe. Cree que tiene amor, pero no tiene amor. Dice, eres cuitado, miserable, pobre, ciego. Nuevamente se aplica a los fariseos, ¿sí? Los fariseos dicen que ellos eran ciegos, guías de otros ciegos, ¿sí? Y cuando nosotros somos ciegos espirituales, cuando enseñamos algo que está equivocado, ¿sí? ¿Y cómo enseñamos que algo que está equivocado? Cuando se nos dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvo? ¿Qué tenemos que hacer? Ha preguntado a los discípulos el carcelero. Y si nosotros nos vencieran esa pregunta, obviamente que le responderíamos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero nosotros le añadimos un pero. Pero ahora tenés que hacer A, B, C, D, E, F, J, P, todo el abecedario completo. Tenemos que hacer todo eso para ser salvo, para alcanzar la salvación. Absolutamente no. La respuesta de los discípulos es contundente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El laodicense y el ser humano mismo no puede procesar la verdad que el Señor le está diciendo, de que solamente para ser salvo lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios. Creerle y tener fe en lo que Él nos ofrece, que es la salvación. Pero el laodicense, el fariseo, el ser humano no lo puede procesar. Entonces le añadimos, pero nada. Para ser salvo, solamente tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Lo demás, la obediencia a la ley, es por la fe. Todo es por la fe. Cuesta entenderlo, pero es así. Es todo por la fe. Todo pasa por la fe, porque nosotros somos salvos por la gracia, ¿sí? Somos salvos por gracia, mediante la fe. Entonces, dice que la realidad nuestra es que no tenemos la verdadera fe y no tenemos el verdadero amor, que es lo que el Señor nos ofrece. Y somos ciegos porque queremos enseñar la salvación a otros, pero nosotros no entendemos la salvación. Y acá viene lo más fuerte: y desnudo. Es decir, la realidad nuestra es la misma realidad que Adán y Eva, que ellos estaban desnudos, pero ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, pero el laodicense no se da cuenta que está desnudo ante la mirada divina. Y acá viene lo más fundamental, hermanos, que es lo que el Señor ofrece, y vamos a ver que yo soy uno de los que levanto la bandera de esta frase. Registren esta frase, hermanos, y prediquen, si es lo posible, con esta frase. Es más fácil salvarse que perderse. Registren esta frase. Es más fácil salvarse que perderse. Nosotros vivimos una religión al revés. Es más difícil salvarse y es más fácil perderse. Es todo, damos al revés. No. Es más fácil salvarse que perderse, ¿sí? ¿Por qué? Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver la parábola que el Señor nos dice en el libro de Mateo, ¿sí? Una parábola. En el libro de Mateo, el capítulo 22. Mateo, el capítulo 22. En el versículo Mateo 22, versículo 11, ¿sí? 11
11 y 12. 11 y 12 lo vamos a leer. Es la parábola, ¿sí?, en donde el Señor le dice que el reino de los cielos es semejante, estoy leyendo el versículo 2, a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo y envió a su siervo a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados: la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Eso, digamos, de los animales representa, digamos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha sido sacrificado para nosotros, ¿sí? Y todo está dispuesto para que entremos solamente a la boda. Pero ellos no le hicieron caso. Versículo 5, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Versículo 6, y otros echaron mano a los siervos, los afrentaron y los mataron. El mensaje de la salvación va a sufrir también violencia. Versículo 7, al oír esto, el rey se enojó, envió a su ejército, mató a esos homicidas y quemó a su ciudad. Cumplimiento de la destrucción de Jerusalén, y estos primeros invitados eran el pueblo de Israel, ¿sí? Versículo 8, entonces dijo a sus siervos: a la verdad, el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. Versículo 11 y 12. Cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda. Vio un hombre allí sin vestido de boda. Entonces, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? ¿Cómo es que has entrado aquí sin vestido de boda? El rey había preparado el vestido adecuado para la boda, ¿sí? ¿Qué es lo que tenían que hacer todos? Aceptar ese vestido, ¿sí?, y tomarlo y entrar a la boda y estar en condiciones para estar delante del rey, ¿sí? Entonces ahí nos muestra que la salvación es bastante fácil. Aceptar la salvación le ha costado el sacrificio a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, pero hizo todo para que nosotros no tengamos ningún problema de alcanzar esa salvación, ¿sí? Y el vestido está preparado, mis queridos hermanos, para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es tomar el vestido, que es el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo, y vivir y gozar del Evangelio, de la salvación, del perdón, de la gracia, de la misericordia. Pero he aquí que aquí está la evidencia de que es más fácil salvarse que perderse. ¿Por qué? Porque dice que este hombre, en el versículo ahí 12, cerró la boca. ¿Qué quiere decir esto? No tenía ningún justificativo para perderse. ¿Por qué? Porque el pecado es un problema. No es un problema el pecado, si el Señor ya lo ha pagado. Ya el Señor ha pagado, damos, la deuda del pecado. ¿Hay justificativos de no obedecer perfectamente? No, si el Señor nos ha dado el manto de justicia y por la fe nosotros vamos a obedecer perfectamente, ¿sí?, siempre tomados de sus manos. Si en mí nada podéis hacer, entonces nosotros podemos vivir la salvación en plenitud. Pero él cerró la boca, no tenía justificativo. Entonces, mis queridos hermanos, si la salvación está garantizada, si hay un manto de justicia, no tan solo para nosotros, sino para cada uno de sus conocidos, de sus seres amados, de sus familiares, ¿sí?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar ese manto de justicia, ese manto de boda, de gala, para estar y gozar de la salvación de nuestro Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo le ofrece a la iglesia de Laodicea la solución. No es tu vestimenta, no es tus obras,
no son tus obras, no son tu falsa fe, tu fe de mentira, no, es mi vestido. Dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Compra de mí oro. La verdadera riqueza, oro afinado en fuego, es la fe que obra por el amor. Verdadera fe, verdadero amor. ¿Sí? Compra de mí oro refinado en fuego. Unge tus ojos con colirio, Espíritu Santo, que nos habla para que, convenciéndonos del pecado, de justicia y de juicio, de nuestras faltas, nos abre los ojos. Entonces, mis queridos hermanos, la invitación en esta mañana de sábado es que podamos tomar ese manto de justicia que el Señor ya nos ha provisto para que estemos en esa boda, actos dignos de poder gozar de esa salvación. Y no tan solo a nosotros, sino a aquellos que aún no han conocido. Díganme a alguien acá si han comprendido el mensaje y no van a anhelar que el ser amado que ustedes tienen, que aún no conoce la verdad del Evangelio, no me van a decir que no desean que ese ser amado también entienda la salvación y entienda el manto de justicia que el Señor le ofrece a cada uno. ¿Hay alguien acá que no tenga ese buen deseo? Y el que tenga el deseo, yo creo que todos tenemos ese anhelo de tomar ese manto, de vivir realmente lo que el Señor nos ofrece, no lo que nosotros queremos, y poder gozar de esa salvación. Hermanos, si hay alguien acá que aún no ha tomado ese manto de justicia, esta es la oportunidad para asegurarnos la salvación. A los que ya lo hicieron, también es la oportunidad de confirmar esa salvación. Y a los que desean ir y contarle a sus familiares, a sus seres queridos, que el Señor Jesucristo tiene un manto de justicia preparado para él, tienen ese anhelo. Yo les voy a pedir en esta mañana de sábado que permítanme que oremos juntos, ¿sí? Y permítanme que nos podamos poner de pie, ¿sí? Para tomar ese manto, para compartir esa verdad, ese manto de justicia, ese manto que nos da el acceso al cielo, que es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Eterno Padre, Señor, te damos gracias por el tremendo mensaje que nos diste, Señor, a la iglesia de la Odisea, a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, en tu infinito amor sabemos que nos has dado un fuerte mensaje, un mensaje contundente, Señor, que no somos salvos por nuestras obras, sino somos salvos por tu gracia, somos salvos por tu misericordia. Y accedemos, Señor, a esa salvación mediante la fe. Accedemos también a la santificación mediante la fe. Y también, Señor, te rogamos, queremos, Señor, tomar de ese manto de justicia para no estar desnudo cuando tú nos examines, para que estar digno, Señor, en las bodas que tú ya has preparado, para que cada familiar nuestro, Señor, para que cada amigo, para que cada hijo, para que cada esposa, para que cada ser amado, Señor, que tenemos, puedan también acceder y tomar ese manto de justicia que es tu salvación. Padre Santo, te ruego la bendición de mis hermanos de la familia de Alderetes y te ruego la bendición, Señor, sobre cada uno. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén.